Bienvenidos al estudio que tendremos el día de hoy. Hemos titulado el estudio Mi nueva familia, la iglesia local. Mis amados hermanos, hoy vamos a aprender acerca de la importancia de asistir a la iglesia y de lo que hace la iglesia para edificar nuestras vidas de manera individual. Dios les bendiga, esperamos que sea de bendición lo que hemos preparado para usted. Hermanos, estamos en un tiempo en el que debemos buscar a nuestro Dios, un tiempo que debemos buscarlo en oración, en su palabra, en comunión con Él, y no tanto por necesidad, hermanos, que Él sea parte de nuestra vida, que Él sea toda nuestra vida y que Él sea nuestro universo. Seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separar tu vida, solamente que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como quiero un diluvio de alabanzas en mi voz, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mi sangre, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradar, y cada sueño que hay en mí quiero entregar, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Es una bendición poder tener la oportunidad de tener este estudio de las Sagradas Escrituras. Vamos a preparar nuestra vida y nuestro corazón para lo que el Señor tiene para nosotros. Padre, gracias por esta bendición que nos das de poder acercarnos a tu presencia. Gracias por tu palabra y por la enseñanza que podemos encontrar en ella. Te ruego en el nombre de Jesús que nos enseñes, que nos hables y que podamos seguir siendo edificados en nuestra iglesia.
Te lo ruego, te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el estudio que hemos preparado para hoy se titula Mi nueva familia, la iglesia local. Al recibir a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestra vida, has nacido de nuevo, has sido incorporado a una nueva familia, la familia de Dios, la familia de la fe. ¿Qué es esta familia? Mis amados hermanos, esta familia es la iglesia. Al hablar de la iglesia, no nos estamos refiriendo a estas 4 paredes que usted puede ver. No nos estamos refiriendo a un templo, no. Nos estamos refiriendo al grupo de creyentes que forman la iglesia, aquellos que han nacido por fe en Jesucristo. La palabra griega que usa el Nuevo Testamento para iglesia es eclesía, que se traduce como congregación de llamados. De allí viene el origen, es decir, los que han sido llamados por el Señor, los que han sido salvos por el Señor. Al decir iglesia, voy más allá, me refiero a ese grupo de personas. Ahora, el grupo de la iglesia lo podemos encontrar en 2 formas. La iglesia universal o invisible, compuesta por el conjunto de personas, de todos aquellos que han recibido al Señor Jesucristo, que por la obra del Espíritu Santo sus vidas han sido regeneradas, ellos han puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto incluye, mis amados hermanos, a todos los redimidos, a todos los que han sido salvos, no importando los tiempos, las razas, las naciones, la condición social o cultural, no importando a qué denominación cristiana pertenezca, sin distinción. Con el solo hecho de haber aceptado a Jesús en su corazón, haber creído por fe y tener una vida transformada. ¿Sabe usted cuál es la única condición? Haber nacido de nuevo por la fe en Jesucristo y mostrar con su vida ese cambio y esos frutos, como lo expresa Mateo capítulo 7, versículo 19 al 20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y dice el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Si una persona ha aceptado a Jesús en su corazón, ha sido regenerado por el Espíritu Santo y ya ha vivido en otra época y ha tenido buen testimonio, él pertenece también a esta iglesia invisible o universal. Pero también hablamos de la iglesia local o la iglesia visible, conformada por ese grupo de creyentes que se reúnen en un lugar específico con el fin de adorar a Dios, con el fin de recibir la instrucción de la palabra y tener comunión con ellos y tener testimonio de servicio dentro de la iglesia. Mis amados hermanos, ¿cuál es la relación de la iglesia con Cristo? Bueno, la palabra de Dios usa 3 figuras para describir esa relación que tiene la iglesia con nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, mis amados hermanos, Jesucristo es el fundamento, el fundador. Él la estableció. Dice la Escritura en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que Él, que está puesto, el cual es Jesucristo. La primera figura que encontramos en relación de la iglesia con Jesucristo es que Jesucristo es el fundamento. Esta es la figura del énfasis puesto sobre el fundamento de la iglesia, que es Cristo, y la morada de Dios en ella por el Espíritu Santo. La segunda relación que encontramos es que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Escribiendo el apóstol Pablo a los Efesios, encontramos allá en Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Así como en un matrimonio el marido es la cabeza de ese matrimonio, en la relación de la iglesia con Jesucristo, Jesucristo es la cabeza. Aquí está el énfasis puesto en esa relación vital de la iglesia con Cristo. Él es la cabeza y no solamente eso, la iglesia depende de Él. En tercer lugar, la iglesia es la esposa de Cristo. Y esta es una figura o una comparación extraordinaria. El esposo, con mucho sacrificio y amor, ha escogido a la iglesia para ser su esposa. La Escritura nos dice allá en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla, dice el versículo 27, asimismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mis amados hermanos, en la antigüedad, en el tiempo que vivió José y María, no existía el noviazgo. Eran desposarse, eran comprometerse para el casamiento. En esos tiempos bíblicos, durante el cual la novia y el novio estaban separados hasta la boda. Incluso allá donde escribe Moisés, en el Pentateuco dice que si una mujer desposada engañaba a quien iba a ser su marido, era considerado pecado y se le mataba con un montón de piedras. Eso establece la ley. Bueno, porque era considerada como su esposa, como su prometida. Bueno, la novia ha sido separada para el novio hasta la boda. Asimismo, la esposa de Cristo está separada de su esposo durante la era de la iglesia. La responsabilidad de la novia durante este periodo en que están desposados antes de casarse, es la responsabilidad de la novia, en este caso de la iglesia, el ser fiel. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, el apóstol Pablo escribe, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia debe de presentarse desposada como una virgen pura para Cristo, porque Él es el esposo. Así como se hacía en el Antiguo Testamento, así como se hacía en el Nuevo Testamento, en tiempo de José y de María. En la segunda venida de Cristo, la iglesia estará unida con el esposo y se llevará a cabo entonces las bodas, y de esta manera se restaurará la unión eterna entre Cristo y su iglesia, su esposa. Esto se describe allá en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9, donde la Escritura nos dice, gocémonos, alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Por eso la iglesia debe mantenerse fiel, firme. Y a ella se le ha concedido, se vista de lino fino, dice el versículo 28, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. ¡Qué bendición, mis amados hermanos! Donde un día participaremos como iglesia
de las bodas del Cordero, donde la iglesia, nosotros, seremos la novia, que sea vestido con lino fino, que son las acciones justas de los santos. Que esa novia resplandeciente de lino limpio y fino, que es la santidad de su iglesia. Por eso debemos de mantenernos firmes, fieles, santos delante del Señor. Ahora, permítame hablar de la naturaleza de la iglesia local. Solo deben ser miembros de la iglesia local aquellos que han nacido de nuevo. No hay otra manera de ser parte de la iglesia universal o invisible, o no se puede de otra manera ser parte de la iglesia local o visible. En Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús hablándole a Nicodemo respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mis amados hermanos, la relación del creyente con la iglesia refleja su relación con Cristo. Y como cada creyente reconoce en cada otro hermano en Cristo, todos los miembros de la iglesia están en un plano de absoluta igualdad. No hay jerarquías, nadie es más, nadie es menos, todos somos iguales. Esto lo indicó nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 23, versículo del 8 al 10. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién es nuestro único maestro? ¿Quién es nuestro fundamento? ¿Quién es la cabeza? Cristo. Dice, mas uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No hay jerarquías, todos nosotros somos hermanos. Agrega Mateo 23, 9. Y no os llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No podemos llamar a nadie Padre en esta tierra, porque solamente tenemos un Padre y es nuestro Padre celestial. Y agrega Mateo 23, 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. No hay lugar en la iglesia entonces para jerarquías. No hay lugar en la iglesia para discriminación. El objeto de la iglesia es darle la gloria a Dios. Es el establecimiento de su reino, tanto en los corazones como en la vida de los creyentes y en el mundo entero. Este objetivo, mis amados hermanos, se promueve por varios ministerios que se desarrollan dentro de la iglesia. La adoración unida, la oración unida, el cuidado y la exhortación mutuas, la instrucción de la palabra, la enseñanza de las escrituras y el testimonio al mundo. Es decir, dar testimonio de que hay salvación en Jesucristo. La ley de la iglesia es la voluntad del Señor Jesucristo. La Biblia, revelada en su palabra, escrita y por la guía del Espíritu Santo, lo que resulta en una vida de santidad y amor. Mis amados hermanos, en eso resulta una vida de santidad y amor. Ahora, la unidad en la iglesia. Dios pone mucho énfasis en la unidad que debe haber en la iglesia de Cristo. Aunque podemos ser diferentes, de diferentes culturas, sociedades, razas, posición económica, todos hemos sido incorporados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y hay muchos miembros en ese mismo cuerpo. En el Nuevo Testamento habla de los creyentes como una familia. ¿Cómo se designa esta familia? Bueno, en Efesios capítulo 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Ya no somos extraños, ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de la familia de Dios, miembros de la familia de Dios. También la Escritura nos llama la familia de la fe. Esto lo escribió el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y esto le permite sostener una relación hermosa de familia con nuestros demás hermanos. En 2 de Corintios, hablándole a la iglesia de Corintios, le escribe el apóstol Pablo, 2 de Corintios 6:18, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En esta familia cristiana, la iglesia local, nuestro Padre eterno, nuestro Dios es nuestro Padre. Por eso en la oración modelo, Él nos pide que nos dirijamos así en oración: Padre nuestro que estás en los cielos. Según Romanos 8:29, el hijo mayor, el primogénito entre todos los hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la posición de Él. Nos dice la Escritura en Mateo 23:8, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, Cristo. Uno es el Cristo, uno es el primogénito, nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una familia, nuestro Padre Celestial, nuestro hermano mayor que es Jesucristo, nuestro Maestro, y todos los demás somos hermanos. ¿Cómo sabrá el mundo que somos discípulos de Cristo? La respuesta la encontramos en Juan 13:35. Cuando la iglesia local tiene buenas relaciones entre nosotros, el mundo sabrá que somos discípulos de Él. En Juan 13:35 leemos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos para con otros. Mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento habla de los creyentes como un cuerpo en Cristo. Como tal somos miembros los unos de los otros y debemos de preocuparnos unos por otros. Y esto es importante. Escuche usted las 7 recomendaciones que nos da la Escritura de cómo yo, como miembro de la iglesia, debo de tratar a mis hermanos, a esta nueva familia que he adquirido por el hecho de haber aceptado a Jesús en mi corazón. Primero que nada, debo amarlo entrañablemente. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, leemos: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mi responsabilidad y su responsabilidad es amarnos dentro de nuestra iglesia. No somos perfectos y a veces necesitamos ocupar amor extra. En segundo lugar, alentarnos los unos a los otros. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18, leemos: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay momentos difíciles, hay momentos de muerte, hay momentos de dolor, hay momentos de enfermedad, de sufrimiento, de separación. Y allí debe estar la iglesia para dar esas palabras de ánimo y de aliento. En tercer lugar, yo debo aprender a sobrellevar las cargas de los otros. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, me exhorta la Escritura y nos exhorta: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. También debo enseñarnos y exhortarnos. En Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. En Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice que debemos exhortarnos ante todo
exhortaos unos a otros. En Hebreos 10:24 dice, estimularnos unos a otros en sexto lugar. Y cuando nos ofendamos, dice Santiago 5:16, debemos de confesarnos unos a otros. Mis amados hermanos, todas estas, entre muchas otras, son las responsabilidades que yo debo de tener para con mis hermanos. Mis amados hermanos, hay muchas cosas que nosotros necesitamos hacer por esta nueva familia que hemos adquirido, la iglesia local. Y debemos de crecer y de aprender y así estimular para animar a aquellos que son débiles, ayudarlos a crecer. Quiero decirles, mis amados hermanos, lo que nos dice la Escritura como última recomendación. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tú tienes un don y ese don lo tienes que poner al servicio de la iglesia. Vamos a orar y así vamos a terminar con la enseñanza en esta hora. Padre, ayúdanos a ser buenos miembros de nuestra iglesia. A amar, a estimular, a exhortar, a aconsejar, a servir dentro de la iglesia. Ayúdanos, Padre, a ser miembros de la iglesia responsables. Una iglesia que se guarda en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que mientras estamos en la tierra proclamamos tu palabra. Te lo ruego, te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Say bye.